Hola, hola queridos estudiantes. Hoy voy a explicar un tema en la clase de Química 2 que siempre está relacionado con estequiometría y este es sobre la fórmula empírica. Vamos a aprender a calcular la fórmula empírica de un compuesto. Para ello vamos a presentar en el cuadernillo. Ustedes tienen allí en la página número 13 de su libro de Química 2. Tenemos el tema fórmula empírica. Según el texto, a esta fórmula también se le conoce como fórmula mínima. La fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Entonces, podemos decir que es la representación más sencilla del compuesto. Si conocemos los porcentajes de los elementos que forman un compuesto, se puede determinar su fórmula empírica, que fue lo que aprendimos en la clase anterior. Y los pasos a seguir son los siguientes. Son bien sencillos, así que presten mucha atención. Primero se van a convertir los porcentajes de los elementos a gramos. Luego los gramos de los elementos se convierten a moles. Y por último los moles se dividen entre el menor de todos los resultados de esos moles. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Tenemos un ejemplo aquí que dice que una muestra de benzoato de metilo, un compuesto empleado en la elaboración de perfumes, contiene la siguiente composición porcentual. 70.57% de carbono, 5.93% de hidrógeno y 23.49% de oxígeno. Con estos datos nosotros podemos determinar la fórmula empírica del benzoato de metilo. Entonces vamos a seguir estos pasos que están aquí de manera que podamos encontrarlo para la fórmula empírica. Así que prestemos mucha atención. Voy a tratar de explicar desde la pizarra paso a paso en qué consiste. Ustedes tienen estos pasos ahí detallados en el cuaderno, pero lo mejor sería que los fuésemos explicando uno a uno. Bueno, el primer paso para determinar la fórmula empírica del compuesto es: tenemos los porcentajes de cada elemento ya en el planteamiento del problema. 70.57 de carbono, 5.93% de oxígeno, de hidrógeno, perdón, y 23.49% de oxígeno. Entonces, el primer paso es convertir los porcentajes de cada elemento a gramos del elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo, miren, solo tomamos los porcentajes, así como tenemos acá, por ejemplo, tenemos 70.57% de carbono, eso va a ser igual a 70.57 gramos de carbono. Luego tenemos 5.93% de hidrógeno, eso va a ser igual a 5.93 gramos de hidrógeno. Y por último, tenemos en el problema 23.49% de oxígeno, eso va a ser igual a 23.49 gramos de oxígeno. Sencillo, ¿verdad? Pasar los porcentajes a gramos. Simplemente es cambiar ese símbolo de porcentaje por gramos. 70.57% de carbono es igual a 70.57 gramos de carbono. Y así los otros. Luego, el siguiente paso es convertir los gramos de cada elemento a moles. Entonces, aquí sí voy a requerir su atención. Vamos a ver. Entonces, les pido que observen la pizarra. Voy a tratar de explicarles acá un poquito cada uno de estos pasos. El segundo paso dice que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a convertir los gramos de cada elemento a moles. Pero antes de eso necesitamos conocer la masa atómica de cada uno de los elementos. Entonces, en el librito no está eso detallado porque se asume que ya lo conocemos, pero estamos hablando del paso 2. Entonces, antes de continuar, vamos a ver, la masa atómica del átomo de carbono es 12 gramos. La del hidrógeno es igual a 1 gramo. Ustedes buscan la masa atómica, se van a dar cuenta que estos son los datos. Y del oxígeno es 16 gramos. Eso lo encontramos en la tabla periódica. Así que, conociendo esos datos, entonces ahora sí hagamos el paso 2. Con los datos que ya tenemos en el primer paso,
los gramos de cada elemento. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con el carbono. Tenemos 70.57, lo voy a hacer con un color cada uno. 70.57 gramos de carbono lo voy a multiplicar con los gramos que hay en una molécula de carbono. Entonces, una molécula de carbono es igual a 12 gramos de carbono. Entonces, ¿dónde voy a colocar esos datos? Bueno, los gramos de carbono los voy a colocar acá, 12 gramos de carbono. Y arriba voy a escribir un mol de carbono. ¿Por qué lo escribo así? Porque yo lo que quiero es obtener moles. Entonces, gramos de carbono, lo tacho con esto, y entonces voy a tener que 70.57 por 1 es 70.57. Entre 12 me va a dar 5.88 y lo que me quedó pues son mol de carbono. Listo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a hacer el del hidrógeno. Del hidrógeno teníamos ahí 5.93 gramos de hidrógeno. Vamos a decir 5.93 gramos de hidrógeno. Y este lo vamos a multiplicar por los gramos que hay en un mol de hidrógeno. Entonces, en un mol de hidrógeno yo tengo un gramo. Un mol de hidrógeno tiene un gramo de hidrógeno. Ya saben por qué lo coloco así, ¿verdad? Entonces, gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno se van. Y yo digo 5.93 por 1 entre 1. 5.93 por 1, 5.93 entre 1, 5.93. Entonces tengo 5.93 mol de hidrógeno. Y ya solo me queda el oxígeno. Entonces el oxígeno lo vamos a hacer con... Del oxígeno tenemos 23.49 gramos de oxígeno. Eso está ahí en el paso número 1, donde convertimos los porcentajes a gramos. Entonces tenemos 23.49 gramos de oxígeno multiplicar por un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno. Y entonces eso nos resulta 23.49 por 1, 23.49 entre 16 nos da 1.46 mol de oxígeno. Porque ya sabemos qué pasó con estas otras gramos de oxígeno, ¿verdad? Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno, lo queda un mol de oxígeno. Entonces, ese sería el paso número 2, donde encontramos, ¿verdad? ¿Cuántos mol hay de cada uno de los elementos? Entonces, hay que recordar ese dato. Voy a borrar acá para que hagamos el paso número 3. Solo voy a anotar acá arriba los datos que encontramos acá en el 2. Vamos a ver paso 3. Entonces, para recordar, voy a decir que tengo 5.88 mol de carbono, 5.93 mol de oxígeno, de hidrógeno, perdón, y tengo 1.46 mol de oxígeno. Entonces, con esos datos yo voy a desarrollar el paso número 3. Este solo es un dato para recordar, porque esto es lo que encontramos en el paso 2. Entonces, el paso 3 dice que vamos a seleccionar el resultado de menor valor y vamos a dividir todos los resultados entre ese. ¿Cuál es el de menor valor? 5.88, 1.46. Es el de menor valor. Entonces, cada uno de estos datos que encontré ahí lo voy dividiendo entre ellos. Entonces, vamos a empezar otra vez con el de carbono. Entonces, tengo 5.88 mol de carbono entre 1.46. Y eso me va a resultar
5.88 entre 1.46 me da 4, redondeado, ¿verdad? Luego voy a trabajar con el de hidrógeno. Entonces digo 5.93 mol de hidrógeno entre 1.46 siempre. Y eso va a ser igual también a 4, ya redondeado, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar ahí en la calculadora. Y por último, pues también ese mismo dato lo voy a dividir entre el mismo 1.46 mol de oxígeno entre 1.46 y eso me da a 1. Entonces, ya hicimos el paso número 3. ¿Qué significa eso? Bueno, eso que hemos encontrado es el número de átomos que hay en esa molécula de cada uno de los elementos. Entonces, el paso número 4 sería ya formular la fórmula empírica. ¿Qué dice ahí? Los números enteros obtenidos en el paso 3, de este 4, 4 y 1, se escriben como subíndice en los símbolos de los elementos. Entonces, ¿cuáles son esos? Bueno, ya tenemos los símbolos CHO. Entonces, C, que es carbono, son 4, como subíndice dice que se escribe. Entonces tenemos el hidrógeno, H4, y tenemos por último el oxígeno, que es 1. Y cuando es número 1, pues no se escribe porque ya se asume, ya se entiende que ese 1, pues ese símbolo lo está representando. Entonces miren qué facilito encontrar la fórmula empírica. Y esta sería la fórmula empírica del benzoato de metilo. Del benzoato de metilo. Facilito. Esos números que encontramos indican la cantidad de átomos que hay en esa fórmula empírica. Cantidad de átomos de cada elemento, ¿verdad? Entonces, está relativamente fácil. Ustedes lo pueden hacer. Allí tenemos una pequeña guía en el cuadernito. Una pequeña guía de consolidación de saberes. Ustedes la van a completar. Y en el inciso B, dice, utilizando la tabla periódica y calculadora, van a encontrar la fórmula empírica de los siguientes compuestos. Nos da 3 ahí. Yo voy a hacer uno más de los que tienen ustedes ahí para que se les haga más fácil solo hacer 2. Así que prestemos mucha atención. Vamos a hacer el primero. Ustedes van a hacer los otros 2. El primero dice un hidrocarburo que en un análisis dio la siguiente composición. Y tenemos 85.63% de carbono y 14.3% de hidrógeno. Ya nos da la respuesta ahí. Nosotros lo tenemos que confirmar a ver si eso es cierto, pero lo tienen que hacer. Entonces, ese sería el problema, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la fórmula empírica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paso 1. El paso 1 lo que nos dice es que vamos a convertir estos porcentajes a gramos de ese mismo elemento. Entonces, si yo tengo 85.63% de carbono, eso es como que yo tengo 85.63 gramos de carbono y aquí serían 14.3 gramos de hidrógeno. Simplemente es cambiar de porcentajes a gramos, ¿ok? Eso está fácil, es el primer paso. Ahora vamos a ver el paso número 2. El paso 2 dice que lo que vamos a hacer es convertir los gramos de cada elemento a moles. Entonces, pero primero debemos de recordar cuáles son las masas atómicas de cada uno de los elementos. Ya sabemos que los elementos son carbono e hidrógeno. Entonces usted tiene que recordar que el carbono tiene 12 gramos por mol cada átomo y el hidrógeno es igual a 1 gramo por mol. Con esos datos nosotros podemos
trabajar para hacer este segundo paso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Vamos a dividir, vamos a multiplicar los gramos de cada elemento por los gramos que hay en cada mol de este mismo elemento. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pues vamos a hacer esto con verde. Vamos a trabajar de carbono. Entonces yo digo 85.63 gramos de carbono por... entonces aquí un mol de carbono tiene 12 gramos. Entonces yo voy a escribir un mol de carbono, 12 gramos de carbono. Y ahora simplemente resuelvo. Gramos de carbono, con esos gramos de carbono se va. Y decimos 85.63 por 1 entre 12. Eso nos da 7.13. Entonces vamos a trabajar con ese dato. 7.13. ¿Qué nos quedó? Mol de carbono. Mol de carbono. Casi no se nota ahí, pero bueno. Ahora vamos a trabajar con el hidrógeno. Voy a utilizar el otro color. Entonces, trabajo con los gramos. 14.3 gramos de hidrógeno. Lo voy a multiplicar por los gramos que hay en un mol de hidrógeno. Entonces, en un mol de hidrógeno hay un gramo. Un mol de hidrógeno, un gramo de hidrógeno. Entonces aquí, ¿verdad? Gramos de hidrógeno, se va con gramos de hidrógeno, y digo yo 14.3 por 1, 14.3 entre 1, 14.3. Entonces me va a quedar 14.3 mol de hidrógeno. Ya tengo resuelto el paso número 2. Ahora el paso número 3, ¿qué me dice que tengo que hacer? Dice que vamos a seleccionar el dato de menor valor y vamos a dividir otros entre ese. En este caso, el de menor valor es 7.13 mol de carbono. Entonces voy a empezar dividiendo el hidrógeno, el dato del hidrógeno entre ese. Entonces vamos a hacerlo acá. Y digo que 14.3 mol de hidrógeno entre 7.13 va a ser igual a ¿qué? 14.3 entre 7 es igual a 2. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo, porque me sale 2 puntos y algo. Y luego, el mismo dato también lo divido entre el mismo, 7.13 mol de carbono entre 7.13. Entonces eso me da a 1. Cuando ya he encontrado estos dos datos, el paso número 4 es ya formular la fórmula empírica del compuesto. En este caso estamos hablando de un hidrocarburo conocido como etano. Vamos a ver, porque ya nos dio la respuesta ahí, por eso les digo que es etano. Entonces, el paso número 4 es colocarle los números enteros como subíndice a cada símbolo del elemento. Entonces, esto va a ser así. Tengo H, C. Entonces, vamos a colocar primero en orden alfabético. Primero va la C. Y como es 1, no se lo colocamos porque este número cuando es 1 no se escribe. Y luego H y el 2. CH2. Esa sería la fórmula empírica de este compuesto. El inciso A de la tarea. Ustedes ya tienen ahí la respuesta. CH2. Y este compuesto se llama etano. Es un hidrocarburo. Es un gas, ¿verdad? Y esa es su fórmula empírica. Así que yo les deseo mucha suerte. Ahí está la otra parte donde no se veía el paso número 3. ¿Verdad? Lo que hicimos. Aquí está la fórmula empírica. Ya esa es la respuesta. Ustedes lo tienen ahí en el cuaderno. Lo pueden comprobar. Entonces ustedes lo que van a hacer es desarrollar los otros dos ejercicios. Van a completar la guía que está ahí en el cuadernito.
y van a hacer los otros dos ejercicios que están en el inciso B y el C. Recuerden que ya tienen ahí la respuesta, pero obviamente hay que hacer los pasos para comprobar a ver si está correcto. El inciso B es un hidróxido de aluminio y el C pues es una acetona. Así que los invito a que traten de desarrollarlos. Recuerden que eso también tiene un porcentaje acumulativo. Les agradezco su atención.